Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Porque el pueblo merece un médico que legisle con fe, neurocirujano de verbo preciso, que abrió cráneos como quien abre el hechizo. Estudió en Berlín, California y Lima, donde el saber se afina y la ética ilumina. Hoy, rodeado de historia, decide. Desde Arequipa llegó, con vocación en la sangre y fuego en la voz. Medina Rubio, memoria y razón, formado en San Marcos, tallado en pasión. Neurocirujano de verbo preciso, que abrió cráneos como quien abre el hechizo. Estudió en Berlín, California y Lima, donde el saber se afina y la ética ilumina. Hoy rodeado de historia, decide llevar su lucha a la victoria al lado de Napoleón Becerra, el líder que el Perú no espera, más que promesas al viento, manos limpias y conocimiento. Medina Rubio, rumbo al Senado por el PTE, no por ambición sino por convicción, con el bisturí en acción y la ley como pincel. Medina Rubio, rumbo al Senado por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, por el PTE, Partido de los Hombres de a pie, porque el pueblo merece un médico que legisle con fe. Neurocirujano de verbo preciso, que abrió cráneos como quien abre el hechizo. Estudió en Berlín, California y Lima, donde el saber se afina y la ética ilumina. Hoy neurocirujano de historia, decide llevar su lucha a la victoria al lado de Napoleón Becerra, el líder que el Perú espera, más que promesas al viento, manos limpias y conocimiento. Medina Rubio postura al Senado por el PTE, no por ambición sino por convicción, con el bisturí en acción y la ley como pincel. Medina Rubio postula al Senado por el PTE, no por ambición sino por convicción, con el bisturí en acción y la ley como pincel. Medina Rubio rumbo al Senado por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, por el PTE, el Partido de los Hombres de a pie. Medina Rubio rumbo al Senado por el Partido de los Trabajadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Surimar Televisión, como de costumbre, ubicados en esta parte del camino, gracias a la Dirección General de Televisión Surimar de nuestro hermano Juan Honorio Tirado. También tenemos a los muchachos últimamente de la UTP haciendo periodismo aquí en Surimar Televisión, en la parte de la operación, la parte operativa de nuestro canal Jafet, que se va a integrar también a las preguntas de nuestro programa de hoy, donde tenemos como invitado, pues ya estamos camino al 2026, y ese 2026 pues se viene con una temática electoral. El perfil de país que se nos viene, tenemos que comenzar a verlo desde ahora, ¿no? Desde este año 2025, en medio de contrapunteos
entre izquierda, derecha, centro, absolutamente todas las ideologías revueltas en un problema tal vez por definir qué país es el que verdaderamente queremos para los próximos años. Y ya se comienzan a visorar algunos horizontes con la presencia de candidatos no solamente a la cúspide, a la cima, ¿no? Siempre estamos viendo quién va a ser el caudillo, quién va a ser el nuevo presidente o la nueva presidenta del país. Eso es clásico en Latinoamérica. Pero más allá de eso, creo que hay un estamento o unos estamentos a los cuales tenemos que ponerle sumo cuidado, como es el Congreso de la República. Actualmente lo vemos como un desprestigio, ¿no? Pero precisamente nosotros somos los que elegimos a estos señores. Y qué mejor que desde ahora ir viendo los perfiles de los candidatos. Hoy nos visita precisamente un candidato a lo que va a ser una figura jurídica que la hemos perdido, la teníamos antes. ¿Recuerdan ustedes la Cámara de Senadores? Pues en estas elecciones vamos a tener la posibilidad de volver a esa figura legislativa. No solamente va a haber Cámara de Diputados o la Cámara que tenemos actualmente, una sola Cámara, sino dos. Y el elemento más pensativo, más de pronto sabio, ¿no?, de lo que va a significar este nuevo Congreso, lo van a tener precisamente los senadores. Los diputados van a estar para las respuestas rápidas de algún problema que se pueda estar presentando desde el punto de vista legislativo. Pero aquellas direcciones que impliquen mayor conocimiento, mayor tiempo, la van a tomar la Cámara de Senadores. Y hoy tenemos como invitado, repito, pues a un candidato al Senado de la República del Perú, que es el doctor Jorge Medina Rubio, representando al Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, el PTE, liderado por nuestro hermano Napoleón Becerra García. Y qué mejor que darle la bienvenida con esa proyección, ¿no? Recuperar la sabiduría. Hemos perdido la sabiduría, doctor, bienvenido. Sus saludos. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo aquí a Jorge Carrión y al cuerpo directivo de este canal por la invitación que me han hecho para poder hacer una presentación tanto personal como alguna experiencia de vida que he tenido en el transcurso, no solamente de mi ejercicio profesional, sino como ciudadano del Perú. Ajá. Bueno, inicialmente el hacer el estudio o dedicarse a estudiar medicina no es fácil en un país como el Perú, ¿no? Incluso en la actualidad, ¿no? Los cupos que hay, por ejemplo, a nivel de lo que sería el no pagar, ¿no?, simplemente tener el acceso gratuito a la universidad, que te lo da pues las universidades nacionales, son miles los que postulan y son pocos los que ingresan, y muchos se quedan con el sueño de ser doctor o de ser médico. ¿Cómo fue su caso, doctor? Bueno, yo en realidad estudié en una Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Facultad de Medicina. En ese tiempo casi no habían facultades de medicina, habían solamente 3 en Lima y pocas en provincias, ¿no? Prácticamente en ese tiempo la universidad era casi gratuita. Pagábamos una matrícula muy simbólica anual, que no significaba una pensión ni significaba algo que iba a comprometer el dinero que podían tener las familias. En mi tiempo pues había gente de muy escasos recursos en la universidad que venía de provincias, venían de sitios alejados y se les veía pues de una clase muy humilde y sin embargo terminaron su carrera. Nosotros en este año estamos cumpliendo 50 años de egresados de la Universidad de San Marcos y Facultad de Medicina. Ahora, ¿qué le diría usted a un joven que tenga esa proyección, ¿no? Y, oye, quiero ser médico, y tal vez los padres, muchos padres dicen, oye, yo quisiera que mi hijo sea médico, pero las barreras son bastante fuertes, ¿no?, económicas, por último, hasta vemos conflictos sociales en la propia universidad actualmente en San Marcos. Así es.
Yo creo que yo soy una de las personas que siempre ha sido defensora del derecho, así como hay el derecho a la salud, hay derecho a la educación. Pero no solamente uno debe pedir los derechos, sino debe saber responder con los deberes de buen estudiante, ¿no? Y de buen ciudadano, ¿no? El acceso a las universidades y poder estudiar una carrera, no debe haber una limitación en cuanto a la parte económica, ¿no? Y yo también he tenido esa oportunidad, y no solamente la tuve esa oportunidad de una universidad nacional, sino hasta una universidad privada, ¿no? En el cual, que no quiero decir su nombre, me dijeron, oiga, el que entra a esta universidad tiene, digamos, debe tener la capacidad de poder terminar siempre y cuando sea buen alumno y que el motivo económico no sea una cosa indispensable como para ser retirado. Me dejó una buena enseñanza, ¿no? Si eso lo hacían algunos privados, porque tenían, ¿cómo el Estado no va a poder ayudar a esas personas humildes que no tienen ningún recurso y sobre todo que deseen estudiar, deseen tener una carrera, ¿no? Yo creo de que eso es algo importante, y para eso hay que tener buenas leyes, hay que tener buenos, digamos, reglamentos, etcétera, para que se pueda cumplir y que el acceso sea completo. Ajá. Sin embargo, pues a veces observamos que también hay algunos que lo han tomado como si fuera, o como que lo que es realmente, ¿no? Uno de los negocios más redondos, el crear universidades a discreción en el Perú, ¿no? Y eso hace de que los profesionales no sean tan buenos, ¿no? Egresados, por ejemplo, y no es porque tengamos algo en contra de la Universidad César Vallejo, pero hay muchos casos que son redundantes, ¿no? Y mala suerte de que el hombre que lo preside o el creador de todo eso, pues no tiene, creo yo, las condiciones como para demostrar de que lo hizo con sabiduría, sino con otras argucias. Tener un emporio económico, ser el dueño de una universidad sin tener sabiduría, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Sería la gran pregunta. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, mi opinión así, como ciudadano y como profesional y como un médico que continuamente ha estado enseñando en diversas universidades, tanto públicas y privadas, verdaderamente la educación, sea universitaria, y no solamente universitarias, sino de otro tipo de institutos, se han convertido en un negocio, ¿no? Son muy lucrativos. Entonces, yo no creo, yo creo que es importante la parte privada, la parte digamos, de gestión, de emprendimiento que pueden haber, pero tampoco no debe exagerarse esos lucros, ¿no? Indiscriminados, ¿no? Indiscriminados, ¿no? Sí. Eso es cierto. Es increíble, pero cierto. Y pasa al 100% en el Perú. Esperemos que de alguna manera pues, se legisle al respecto y se comience a cobrar, ¿no? Porque no puede ser el mejor negocio que no paga impuestos, es hacer una universidad, hacer algo que tenga que ver con educación, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Casi la mayor parte de las universidades privadas son grandes consorcios, ¿no? Si su fin principal es enseñar, parece que su fin principal sea lucrar, ¿no? Sí, da la impresión. Bueno, volviendo a los jóvenes, ¿qué le diría usted a un joven, por ejemplo? Puede ser un joven que sea medio asquiento, que no le guste la sangre, que tenga cierta fobia hacia ello. ¿Aún así puede él dedicarse a la medicina? ¿Cuál sería el requisito? ¿Cuáles serían los requisitos básicos para un joven que nos esté siguiendo? ¿Qué tendría que nacerle ya, ¿no? Y que él sienta, perciba. Por ejemplo, usted percibía que iba a ser médico desde muy joven, desde muy
En realidad la carrera de medicina tiene muchos ángulos, tiene muchas, es una carrera que tiene pues muchas líneas de trabajo, ¿no? No necesariamente el médico va a ser cirujano, no necesariamente va a tener que operar, ¿no? El médico puede tener una serie de, digamos, de especialidades y que ayudan mucho, ¿no? a la población, ¿no? Entonces, yo creo de que no necesariamente pues tiene que ser ni frío ni nada de eso, ¿no? Yo he tenido y he visto también gente que en un inicio era muy sensible, inclusive tuve un compañero de promoción que en esos tiempos, cuando estábamos en el Hospital Loaiza, habían unos miradores para ver cirugía y ese compañero de promoción, viendo nada más cómo se operaba, se desmayó y después llegó a ser cirujano. Son cosas que pasan, ¿no? Pero que no hay ninguna, digamos, ninguna cualidades. Lógicamente siempre hay determinados tipos de perfil, ¿no? Pero creo que eso es manejable, ¿no? Ajá, pero de todas formas, siempre hay que tener, creo yo, algunas cuestiones que ya son inevitables, ¿no? Por ejemplo, a veces vemos un futbolista que, oye, que no juega nada, ¿no? Y que se debe dedicar a otra cosa, ¿no? O un maestro que no tiene pedagogía, que se debería dedicar a otra cosa realmente. Y por eso que tenemos una educación bastante mala, porque tú le preguntas al maestro y le dices, oye, pero usted no tiene pedagogía. Y él te dice, no, es que esta fue la única carrera a la que pude acceder, porque ser maestro es lo más a la mano, ¿no? Lo que se tiene en el Perú, ¿no? Entonces tampoco no es así. O sea, si no tienes condiciones, tienes que pisar tierra, ¿no? Y bueno, si puede ser una persona, por ejemplo, que es demasiado nerviosa, como usted dice, ¿no? Tampoco la podemos exponer a que sea un gran cirujano. O sea, hay cosas que uno las tiene que comenzar a aceptar, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación básica? Le está escuchando un joven ahí, ¿qué le diría? A ver. Bueno, en realidad ahora la educación es por competencias también, ¿no? Claro. Y la educación por competencias, el ingreso por competencia, en el cual la competencia significa 3 aspectos, ¿no? El conocer, el tener las cualidades de poder aprender bien, ¿no? El querer aprender, lo más importante, ¿no? el deseo de aprender y el saber hacer las cosas. Ahí viene el arte, ¿no? Para todo. Entonces, el pensamiento, el corazón y las manos, esos son los 3 elementos corporales que se identifican a las competencias. Entonces, toda profesión debe combinar las 3 cosas para que tengas éxito en lo que hagas, ¿no? Tienes que ser competente, significa que tengas las 3, digamos, capacidades, ¿no? Entonces, el arte, por eso la medicina es un arte, dice, y en cada especialidad también hay un arte específico, ¿no? O sea, es como los cirujanos plásticos, tienen su arte. Los neurólogos y neurocirujanos, los cirujanos también tienen un arte de saber hacer las cosas con la mano y con lo que han aprendido y con el deseo de que las cosas les salgan lo más perfecto en una cirugía o en cualquier tratamiento. Ahora, decíamos que a nivel de nuestra educación superior hay una fijación en el lucro, pero también a veces observamos, y esto lo hemos comentado alguna vez, en la parte de la medicina. Vemos que algunos médicos, por ejemplo, sin carácter oficial, así un poco tristes, ¿no? Me dicen, oye, me quiero ir de tu país. Me dicen, ¿por qué? Le digo, doctor, porque, bueno, me condicionan. Me dicen que si no mando radiografías, por ejemplo, en una gran institución médica privada, simplemente no estás trabajando bien, ¿eh? Recuerda que por cada radiografía que mandas tienes tu comisión. O sea, esa indicación increíble. Otra, en pleno COVID, un neumólogo entra a la sala y le llama a la enfermera y le dice, bueno, vamos a darle de alta a 3, 4 pacientes porque ya están bien. Al rato vuelve la enfermera y le dice, no se puede. ¿Por qué? Órdenes superiores.
tienen que estar hasta fin de mes. O sea, tengo que dejarlos 10 días más, me dicen. Eso me parece ilógico, por eso me quiero ir de tu país. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo de que la medicina, para ser médico, uno tiene que tener lo que se llamaba la vocación de servir. Mm, Y esa vocación de servir no debe estar ligado a una retribución económica. mm, Yo lo he hecho por experiencia, he visto por experiencia también muchas cosas que normalmente no está dentro de lo que significa la ética. Nosotros nos formamos en ética también, en ética del servicio. Y el juramento hipocrático también. El famoso juramento hipocrático, ¿no? Mm, Y para esto hubo una serie de aspectos que yo siempre lo he comentado, ¿no? Por ejemplo, una vez cuando yo recibí mi título, mi padre era muy humanista. Y cuando me entregaron el título me dijo, hijo, tienes el título. Y te felicito y por el médico de ahora. Y ojalá no seas el comerciante del mañana. Imagínese, su papá le dice eso. Y era militar. Imagínese quién se lo dice, su padre, ¿no? Entonces, siempre me quedó grabado eso. Y actualmente lo sigo practicando. Hasta donde, ¿no? Dentro de mi consulta, hasta privada lo he hecho o lo hago. Lo que puede estar pasando ahí, doctor, es que el que maneja esas clínicas o esos sitios es un empresario, no es un médico realmente, ¿no? Eso ya es otro. Y yo he tenido experiencias por todos lados. He tenido mi consultorio privado, no tengo el derecho de tener mi consultorio privado, pero en mi consultorio privado lo tengo que manejar con mi ética. Claro. Puedo tener mi clínica privada, y mi clínica privada da servicios, y no estoy contra las clínicas privadas, pero tengo que manejarlo con ética. Inculcar la ética del trabajo médico en los mismos trabajadores y en los mismos trabajadores que no sean médicos. Entonces, hay una serie de cosas que uno tiene que tener presente, ¿no? Quizás a veces uno, por situaciones del medio ambiente y del mercado, lamentablemente el mercado te arrastra a mucha gente. El mercado, y sobre todo el tipo de mercado de la oferta y la demanda, arrastra las conductas y modifica las conductas de las personas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarse llevar por esa influencia de un mercado. Yo no veo de la parte, pues, probablemente de recontra neoliberal y todo eso, pero son los resultados de un sistema económico y que lamentablemente a veces he visto, ¿no?, que los nuevos médicos a veces no piensan en el servicio, muchos piensan como debe ser, pero el mercado los arrastran a buscar en dónde puedo ganar más dinero. Y eso también me pasó a mí. Yo he tenido en mi tiempo de recién egresado oportunidades que me han ofrecido sueldo más de lo que he podido ganar en el Ministerio de Salud, y sin embargo los he desechado. ¿Por qué? Porque dije, yo, el Ministerio de Salud o el hospital donde trabajo, los hospitales del Estado, necesitan más mi aporte que trabajar en una clínica como trabajo primario. Y ahí me quedé 44 años en la institución. Bien, bien. Bueno, estamos conversando con el doctor Jorge Medina Rubio, que está como candidato al Senado de la República por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, el
PTE, liderado por Napoleón Becerra García. Y ya vamos a entrar a conversar un poco sobre la temática política. Usted, de alguna manera, siendo médico, pues tiene una vida cómoda, de alguna manera no tiene problemas más allá de los problemas que puedan presentarle algún paciente o de repente alguna dirección dentro de la clínica o del instituto médico que trabaja, ¿no? Pero ¿por qué cambiar esa comodidad, esa tranquilidad que ya la domina de años e introducirse en una temática en la cual prácticamente tenemos literalmente a los máximos representantes de la política peruana de los últimos tiempos, o sea, a los caudillos, a los que supuestamente iban a solucionar los problemas del país en la cárcel? ¿Por qué meterse ese lío, doctor? ¿Por qué no olvidarse de esos líos y disfrutar de la vida? ¿Por qué amargarse la vida? Yo creo que no es amargarse la vida, para mí ya no es amargarse la vida. Tengo un estilo de vida en que evito recargarme los problemas, más bien hay que solucionar los problemas. Y la mejor forma de hacer como especie de una autoterapia, una catarsis, es solucionar los problemas, ¿no? No estar dándole vueltas, ¿qué puedo hacer? Las cosas hay que hacerlas en forma muy práctica, cuando hay voluntad de querer hacer las cosas. Ahora, me pregunta por qué siempre he tenido ese espíritu de la política. De la política de repente interno, pero nunca he participado. Ni de estudiante, o sea, he participado activamente, he participado en comités y todo eso de técnicos, etcétera, etcétera, pero no he participado en política, pero creo de que debí participar antes, porque en la política debes solucionar problemas, no crear más problemas. Entonces creo que con la experiencia, con lo que he visto, tratar de hacer algo por el país, a pesar de que he tenido las oportunidades de poder dirigir algunos establecimientos, he creado muchas cosas pero para el trabajo, pero he visto de que hay leyes y hay disposiciones que te impiden seguir avanzando. Siendo mismo funcionario, no puedes hacer cosas que quieres hacer porque hay pequeños candados que te impiden. Y de repente esos pequeños candados son productos de, yo no quisiera poner una etiqueta, pero son producto de las irregularidades que hay de un sistema que se supone que es casi perfecto, o creen que es perfecto, que las leyes son perfectas. Mire, yo hace algunos años hice un estudio comparativo de constituciones del país que han habido. ¿Ya? Y he visto de que todas las constituciones no son tan perfectas, tienen contradicciones. Y si es que hay artículos de la Constitución que producen ciertas controversias, imagínense, las leyes que salen de eso van a ser también duales o tener varias interpretaciones. Es bien complejo. Por eso es de que me he animado a hacer un intento y poder arrastrar, poder motivar, aun cuando de repente no haya, digamos, los elementos adecuados para poder llegar a tener el acceso, pero lo importante es transmitir que se ha intentado hacer y recomendar, eso sí, recomendar a la gente joven también, que vea el aspecto político, pero como debe ser,
veo que a la gente joven a veces no le interesa el aspecto político como tiene que ser, ¿no? Porque en el aspecto político también tiene que ver el futuro, su futuro, no solamente pensar en el presente. Ahora, usted tiene esa decisión, pero muchas veces cuando nosotros decidimos algo, no dependemos estrictamente de nosotros mismos, sino incluye eso a su esposa, a su familia, a sus hijos. ¿Qué dice la familia? ¿Están de acuerdo? Bueno, yo en mi familia nunca he tenido problemas en cuanto siempre me han apoyado. Por más riesgo que signifique la Por más política. riesgo que siempre me han apoyado. Cuando alguna cosa que ha tenido que ver con alguna decisión política, aunque no he sido político, nunca me dijeron por qué lo hiciste o por qué dijiste eso. Simplemente yo lo digo de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi buena voluntad de querer hacer mejor las cosas, y creo de que eso se viene complementando, ¿no? Tengo 3 hijos, mi esposa, todos ellos, en el momento que les he dicho, me dijeron, tú ves, haz lo conveniente, nosotros te apoyamos. siempre te vamos a apoyar. Ahora, Porque saben de que no entro pues en cosas amañadas o siniestras. cosas de que tengan que ver con cosas inadecuadas, Indebidas, claro. tratos indebidos, ¿no? Y también puede influir que usted ha pasado, por ejemplo, por regímenes prácticamente de todo tipo en el Perú, ¿no? Usted trabajó con militares, con tiempo de Fujimori, últimamente con Pedro Castillo. Coméntenos, ¿cuál fue, diría usted, el mejor momento de todas aquellas experiencias? ¿Con cuál se quedaría si le dieran a elegir? Bueno, yo comencé a trabajar en el tiempo de Velasco Alvarado. Ajá. Después trabajé con el tiempo de Morales Bermúdez. Con todos los presidentes, porque nunca me he ido del país. ¿Y con cuál de ellos se quedaría? ¿Cuál fue, usted diría, si le dieran a escoger? Yo diría que uno de los mejores gobiernos que yo sentía en ese momento y que ahora lo corroboro, ha sido el gobierno de Velasco Alvarado. ¿Y cuál sería el peor de todos los que has tenido experimentado? El peor, todos han sido peores. ¿No? Yo no diría, o sea, poner a uno peor, es que no han sido los, o sea, lo peor, todos han sido peores porque todos hicieron o dijeron una cosa y salieron haciendo otra. Y eso es lo peor. Casi toditos dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y al final se fueron por otro lado. Toditos. Ahora, ¿por qué cree usted? Yo no quiero meterme específicamente con uno, con otro, Ajá. porque cada uno en su conciencia, después de eso, verán pues, y van a tener la razón, ¿no? Ahora, El último, el otro, el penúltimo, toditos. a los jóvenes que no vivieron ese momento, ¿por qué cree que el gobierno aquel que menciona de Juan Velasco Alvarado le pareció mejor? Bueno, yo en ese tiempo, parte del gobierno de Velasco Alvarado, estudiaba mi carrera en medicina y parte también he trabajado ya para el Estado, ¿no? He visto que en el tiempo de Velasco Alvarado se trató de regularizar. Por ejemplo, nosotros teníamos empresas que producían medicamentos dentro del ejército, por ejemplo. Teníamos, no sé si vendría antes, pero había empresas que fabricaban carros acá, que se hacían las autopartes y se ensamblaban los carros acá.
lo de la reforma agraria que no les gusta a muchos, ¿no? Lo de las empresas de las minas también. Y eso no solamente pienso, sino hay ciertas cosas que el Estado debe manejarlo. Empresas estatales, estratégicas. Estratégicas. Yo he sido egresado del CAEN también. Y en un tiempo, 2 veces todavía he hecho ese curso, ¿no? Y tengo los antecedentes de otras personas y el análisis que se hacía ahí. Hay empresas estratégicas que uno debió mantenerlas y no repartirlas y no venderlas a precio. Se hizo una nacionalización relativamente que puede tener algunas observaciones, pero que el Estado tiene que tener ese compromiso, ¿no? Porque son productos que, como vuelvo a repetir, estratégicos y que son importantes y que el mundo los necesita. De las minas, del poco petróleo, hasta de las tierras. Nosotros tenemos una tierra fabulosa, tenemos las 3 regiones. Cerca del 90% de nuestro territorio es andino-amazónico. Y toda esa zona produce todo lo que el mundo necesita. Todo lo que consume Lima. En Lima no falta nada, pero no por Lima, sino gracias a las provincias. Bueno, también lo que hay que ver es los que dicen que el Estado es un mal administrador. ¿Qué opina usted? Bueno, yo pienso de que verdaderamente a veces no es un buen administrador, porque no hay escuelas. Si el Estado tendría su escuela, como la escuela de diplomáticos, ve la escuela de diplomáticos. Es un ejemplo de repente para muchos países, porque hay una escuela. Hay las escuelas de administración que han habido criterios. Oiga, nosotros hemos tenido buenos administradores y después la desactivaron. Después la desactivaron. Uno cuando ingresaba a trabajar al Estado ya tenía su carrera, hacía una carrera administrativa paralela. Pero hubo un momento en que poco a poco han querido destruir eso. Pues yo he conocido administradores excelentes de la época del 50, del 60, y que yo los he llegado a conocer en 70, 80, que eran gente que eran muy dedicadas y administraban tan bien que las cosas salían perfectas casi. Bien, vamos a entrar a la parte ya del partido que actualmente lo está promoviendo para lo que es una precandidatura recién rumbo al Senado de la República. ¿Cómo se relaciona con el Partido de los Trabajadores y Emprendedores? Háblenos de su relación incluso con el líder, ¿no?, que es Napoleón Becerra García. Coméntenos un poco desde el punto de vista anecdótico quizás y luego ya la parte seria, ¿no? Bueno, yo lo que le puedo decir es, mire, yo en el transcurso de toda mi experiencia, siempre desde un inicio he participado en las organizaciones, ya sean del cuerpo médico, de la Federación Médica, de la Asociación Médica del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. He participado y he apoyado a muchos sindicatos en el transcurso, no los últimos, sino en el transcurso de mi formación, inclusive hasta con los médicos del Seguro Social. Toditos he participado mucho. He participado también, no he sido directivo de ningún en el colegio médico,
pero siempre he estado cerca, apoyando en los comités, etcétera, varios comités, ¿no? Me he interesado. Y de acuerdo a eso he tenido pues contacto con muchos sindicatos, igualito con Napoleón, ¿no? Ahí en el camino, él por su vía y yo por su vía nos hemos encontrado en la parte de las luchas gremiales, que lo teníamos hace muchos años, ¿no? Y reclamando ciertas reivindicaciones laborables, etcétera, etcétera, ¿no? En el camino nos hemos encontrado y últimamente, hace más o menos 8 o 10 años, quizás un poco más, ¿no? Entramos en un poquito más de contacto y hace 6 o 7 años, cuando él comenzó a hacer ya su partido, yo he estado, digamos, colaborando con él, asistiendo a las reuniones, pude enterarme lo importante que es el trabajador y lo otro el emprendedor, ¿no? Que prácticamente son los que mueven la economía formal e informal del Perú. Y esa es la principal carta de presentación que tiene el partido, como su nombre lo dice, ¿no? Partido de los Emprendedores o Trabajadores y Emprendedores del Perú. Ahora, para ir redondeando de pronto la parte política, hay algunas encuestas, ¿no? que comienzan a darnos perfiles de lo que podría acontecer el 2026. Falta mucho y creemos que muchas de ellas pueden estar, como siempre se sabe, pues tarifadas, ¿no? Pero de todas maneras es importante conocer ya qué opina, por ejemplo, un candidato al Senado sobre los supuestos liderazgos que están sobresaliendo. ¿Usted cree que verdaderamente López Aliaga, Keiko, no sé, incluso por ahí está Carlos Álvarez, que es un comediante? ¿Cómo ve esa cúspide, entre comillas, camino al 2026? Bueno, estamos empezando, son personas conocidas, son personas mediáticas y es lógico que tengan, pues, aparezcan en los medios esos porcentajes, pero por la presencia que tienen, ¿no? Y yo he estado viendo las encuestas de ayer, anteayer, oye, ellos, la gente, que les reconocería algo, tendrían mucho más y prácticamente están en nada, a pesar de que son mediáticos y son conocidos. Y tienen una organización, ¿no? Y tienen una organización. Ahora, lo que hay que destacar de pronto y no olvidarse de que en la última elección el candidato que llegó a ganar no aparecía en las encuestas, ¿eh? O sea, que a nadie les extrañe que el Partido de los Trabajadores y Emprendedores silenciosamente esté siendo visto no por Lima, sino por el interior del país y por Lima en las periferias, ¿no? Y que eso pueda ser la gran sorpresa electoral del próximo 2026, o sea, puede darse, ¿no? Ya pasó, entonces no hay que descartar esa posibilidad, más bien al revés, hay que trabajar, como usted decía, ¿no? Silenciosamente, pero con un programa serio, ¿no? Y con personalidades también que más o menos tengan, pues, cierto conocimiento para aportar verdaderamente por el país. ¿Cómo ve esa parte? Bueno, yo le voy a decir, aun cuando yo no me he metido en política así como he apoyado siempre las competencias políticas, me he involucrado en las competencias políticas y he tenido muchos allegados en algunos partidos políticos, pero no he participado directamente. Pero lo que le voy a decir es algo que vi y que corrobora lo que dice usted, ¿no? A veces hubo un candidato que tenía el 40% de posibilidades para llegar a ser presidente. Tenía alto. 40%, 30%. Y después
Desapareció. Cayó. Y lo contrario, hay candidatos que no aparecían en nada, y que salieron A flote. pero es que también las circunstancias eran otras. En esos tiempos habían 4 o 5 candidatos. Ahora hay 40, 43, 39, etcétera, con las coaliciones, ¿no? Pero esos son otros medios. Entonces se dispersa más. Ahora, todo va a depender de que, mi opinión es de que presidente va a salir probablemente uno que no aparece en las encuestas. Se va a repetir Se va a repetir. la No historia. sé cuál, pero va a repetir. Pero no quiero decir cuál, porque no quiero hacer propaganda. Pero por eso estoy metido, porque va a ser el PT. Claro, no hay que ¿No? avisorar muy temprano porque Pero- puede pasar también que se pueda... Claro, y para eso es trabajo. Sí, hay que trabajar silenciosamente. Hay que trabajar. Se pueda diluir, ¿no? Pero Claro. creemos de que eso no va a pasar siempre y cuando pues se respete el trabajo, ¿no? Y el trabajo que sea muy, muy sabio. Lo importante es saber llegar a la gente. Ahora, ya Aprender a llegar a la gente. para ir redondeando esta primera parte, en la segunda parte viene Jafet, que le va a hacer unas preguntas ya muy sintéticas para ir terminando. Díganos puntualmente, diríjase al elector, ¿por qué votar por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores? Bueno, votar por el Partido de los Trabajadores, por su mismo nombre lo indica ahí. Todos los que verdaderamente trabajamos y construimos la gran patria, somos los protagonistas de nuestro desarrollo. Y más aún, si cada uno de ellos, de los trabajadores, tienen un emprendimiento, tienen iniciativas y tienen ese espíritu de crear algo, con mayor razón. Ahí están la mayor parte de nuestros trabajadores y la mayor parte de la población del país. Yo creo de que nuestra informalidad es muy alta y justamente ahí en nuestra informalidad están los trabajadores y los emprendedores del Perú. Por eso es que tú, ciudadano, de todas las edades, tú los jóvenes, de todos los tipos de trabajos y de todas las especialidades, voten por alguien, voten por el partido que va a crear el desarrollo y la seguridad del país. Bien, bueno, nos vamos a ir entonces a la música con el tema precisamente del candidato por el PTE, Napoleón, y luego viene para la parte final, la parte juvenil, con Jafet Isaí, que le va a hacer unas preguntas ya eminentemente juveniles. Porque el futuro nos espera. Gracias, doctor. Buena música. Muy amable. Napoleón, el outsider de los trabajadores y emprendedores del Perú, el político que pondrá a todos en su lugar. No más comidas, no más corruptos, no más jueces que les tiemble la mano, no más fiscales amañados. Napoleón, el outsider de las amas de casa, el político que no llega al poder para servirse, sino para servir a la gente. No más lucro educativo, acceso gratuito a la universidad. Napoleón, el outsider de nuestros hombres de campo, el líder de las rondas campesinas que nos trae a la paz. No más muertes inocentes, no más minería informal, no más pueblos olvidados como acá.
orgullo de nuestros hombres de a pie. No más narices respingadas, no más joyas ni roles de lujo, no más congresistas, muchos sueldos. Ama Shua, ama Yuya, ama aquella. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas ocioso. Ama con Becerra, el outsider de frente de los trabajadores y emprendedores del Perú. Vota por el outsider del PPP, vota por el Perú. Bienvenidos de nuevo, queridos televidentes. Ahorita seguimos con el doctor Jorge Medina. Vamos a continuar con las preguntas, pero antes recordarles que nos encontramos en Virtual Televisión, también ahorita mismo seguramente transmitiendo este programa a estas horas de la noche en Televisión Surimar. Y no se olviden que también pueden encontrar el programa en nuestras páginas web, medinarubio.com, y en YouTube y en todas las otras redes sociales como TikTok, Instagram y nada más. Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Quisiera, doctor, hacerle la siguiente. ¿Cuáles son sus propuestas puntuales en líneas generales como legislador de la República de llegar a ocupar un sillón en el Congreso? Bueno, miren, hay aspectos importantes que tienen que ver con la salud, ¿no? Entonces, una de las propuestas es tener una nueva forma, modificar algunos artículos de la Constitución que tengan que ver con la facilidad para los establecimientos de salud del Estado, y no solamente del Estado, sino hasta privados, ¿no? Y para que pueda garantizarse un acceso al mercado de la salud y con calidad. Muy bien. Bueno, doctor, ahora a continuación vamos a hacerles unas preguntas rápidas con respuestas cortas. Algunas son divertidas, así que este es el momento para relajarse, ya no vamos a hablar de política mucho. Así que la primera sería, ¿cuál es su principal motivación para ser legislador? Ayudar al país a ser cada vez mejor. Vale. ¿Qué valor consideraría irrenunciable en la política? La honestidad es algo irrenunciable, ¿no? El trabajo y ser creativos, ser innovadores. Vale. Ahora, la siguiente sería, ¿cuál es su postura frente al aborto? ¿A la qué? Al aborto. Al aborto. Bueno, ahí el aborto terapéutico, ¿no? Que eso está consentido, ¿no? Ahora, creo de que el aborto es un procedimiento que debidamente indicado y desde el punto de vista médico puede darse, ¿no? No creo que haya ninguna incompatibilidad en cuanto a esa decisión, ¿no? Okay. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? ¿Matrimonio involuntario? No, igualitario. Ah, igualitario. Ya. Del mismo género. Ya. Bueno, creo de que es antinatural, porque el matrimonio, hablar de matrimonio es una terminología más religiosa, ¿no? O sea, eso no debería haber, matrimonio no debería haber. Podría haber un contrato, podría haber
pero no lo veo como que debería ser un matrimonio, ¿no? Y a propósito de la religión, ¿cuál es su relación con ella, con la religión? La religión, yo soy católico. Católico, soy formado en un colegio católico, agustino, y en la casa también formación cristiana, ¿no? ¿Vale? ¿Algún libro que haya leído y haya marcado su vida? Bueno, tantos libros que he leído que creo que cada uno de ellos ha podido poner una marca en mi vida, ¿no? Pero de las colecciones que ella visto y que haya leído era 100 años de soledad. El doctor Chivago. Interesante. Que hayan orientado más o menos la parte de las novelas, ¿no? Prácticamente son novelas, ¿no? Vale. ¿Qué medio usa para informarse? Bueno, yo leo revistas, diarios, televisión un poco, ¿Y en las redes se mueve? las redes también bastante últimamente. ¿Cree que las redes también sirven para informarse correctamente de lo que está pasando? Actualmente yo me informo más en las redes ¿Sí? que por la televisión. Porque es más rápido, ¿no? Hay más rápido Claro. uno y a veces se ven las cosas más reales al Claro. momento. Claro. ¿No? Porque hablan también sin filtro, ¿no? En los noticieros a veces están Ya poco... lo modifican, lo transversan Claro. y ya le ponen la opinión de la editora. En cambio lo otro es más espontáneo. Bien, ¿qué opina sobre el Congreso actual? Bueno, el Congreso actual, salvo raras excepciones, está lamentablemente no funciona como debe ser, ¿no? No me gusta ser pesimista, pero creo de que no pasa, está en rojo. Vale. ¿Qué sector priorizaría en su gestión? Bueno, yo creo de que los sectores más sociales, ¿no? Justamente no hablaría solamente de salud, porque la salud tiene muchos determinantes y la salud tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el empleo, ya lo vuelvo a decir, y todo tiene que ver con la salud, todo ello, ¿no? Son los determinantes sociales. ¿Qué tipo de liderazgo ejerce habitualmente en su trabajo? Bueno, a mí me gusta tener un liderazgo más democrático, me gusta conversar bastante con la gente, me gusta el criterio, ¿no?, de informarme bien y ver cuál es el sentir de los trabajadores, pero también veo de que a veces uno también tiene que ser, con las decisiones que se toman, pues deben ser para cumplirlas, ¿no? Y que a veces lo pueden tildar a uno de dictador, cuando en realidad no es dictador, no es democrático. Mi tendencia es ser democrático, esa es mi formación natural. Pero, como digo, miren, yo he tenido la experiencia de trabajar pues 4 años en el ejército. Yo soy un médico del ejército y vi que el ejército es vertical. Pero aun cuando es vertical, todos los días se escuchaba la opinión de toditos los oficiales.
y se tomaban decisiones y se tenían que cumplir. Y esas órdenes, como dicen, se deben cumplir sin dudas ni murmuraciones, porque se supone que el superior que los imparte es el responsable de todo ello. Claro. Pero, lógicamente, hay que saber dar las órdenes. Y si las órdenes vienen previa comunicación con el resto, van a ser mejores. Bien. La siguiente pregunta es, si está en una isla y tiene que salvar a uno, ¿a quién salvaría? ¿Putin o Trump? Una pregunta difícil, ¿no? Bueno, yo no podría saber, ellos se van a salvar solos, Sí, cierto. porque ellos ya están, ellos son poderosos y saben cómo salvarse. Y de repente yo por salvarlos O sea, me ahogo mejor ¿ah? vale. Ahora en el fútbol, ¿usted jugaba cuando era joven? Sí, he jugado fútbol, pero hasta el tercer año y media. Ya después ya he dejado de jugar. ¿Y le gustaba? Pero sí me gustaba el fútbol, inclusive hasta hace poco he estado jugando, Oso. pero no continuo, ¿no? Hace 2 meses le voy a enseñar que he estado ahí jugando fulbito ahí, tanto en el círculo militar como en la cancha que está atrás del instituto. Hace menos de un año. ¿Y en No qué? seré un jugador, pues, de que tengo amigos que juegan todas las semanas, Oso. pero yo no soy un jugador de todas las semanas, soy un jugador de todos los semestres. ¿Y en qué posición jugaba? A mí me ¿O gusta, juega? a mí me gusta jugar de lauchero. Me gusta meter gol y siempre meto gol. Alguna vez, no sé si meteré gol ahora porque me dan para meterla, pero juego, ¿no? He jugado actualmente. Yo he trabajado en La Oroya, en Centromín también. Me iba todos los domingos a trabajar porque estaba allá. Y cuando iba allá en La Oroya jugaba. Y yo le hablo pues hace 25, 30 años, ¿no? En ese tiempo. Y ir allá y jugar en la altura no es fácil, ¿no? Pero acá también hago a veces, ¿no? Como le digo, no de forma continua, pero me cuido. Me gusta hacer el deporte, sí. Hago diario mis caminatas, troto, hago mis planchas, hago mis abdominales, diario como costumbre. Es parte del estilo de vida que tengo ya. Y no de ahora, sino de hace muchos años. Vale. ¿Y usted cree que eso viene de su época cuando estaba en la milicia, no? Sí. ¿Y usted ahorita cree que si entrara un gobierno le gustaría que volviera ese servicio militar obligatorio para todos los jóvenes? Bueno, para mí me parece de que yo lo vi como algo muy bueno, exitoso, tenía sus reglas. Yo lo que hablo es de que cuando cuando he sido militar, médico asimilado, he estado en provincias los 4 años. Y yo veía cómo entraba un campesino que trabajaba ahí en la chacra de 17, jovencito, entraba todo decaído, temeroso, asustado. A los 6 meses, tú lo veías bien parado, le preguntabas algo y te contestaba con contundencia ¿y tú para qué estás acá? Para servir a mi patria. Cuando llegaban, ¿y tú para no? Entonces, y encima, no solamente se les enseñaba a tener disciplina, lo importante es la disciplina. Lo otro es de que les hacían tener algún oficio. Claro. Hay algunos que se dedicaban, les enseñaban a escribir máquina en ese tiempo, mecanografía. A otros les enseñaban a cocinar.
a otros les enseñaban a manejar comunicaciones, tenían pues otro tipo de tecnología que había en eso, y los soldados, hasta enfermeros, nosotros los preparábamos para que salgan ya como les enseñábamos a poner inyecciones, a curar heridas, a reducir algunas cosas. Todo eso les enseñábamos, los chicos salían. Yo a veces les decía soldaditos, no, son soldados, ¿no? Pero estaba acostumbrado a decir soldaditos, ¿no? Entonces salían bien fortalecidos y les ayudaban. Yo me he encontrado con muchos de ellos. ¿Por qué? Porque aparte de, siempre he estado en relación con los que han servido. Hay una asociación de licenciados del ejército. Yo, en mi transcurso de los años, los he apoyado en el sitio donde he estado, en el aspecto de salud. Y he mantenido ciertas vinculaciones con ese grupo. Vaya. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta sería, en la misma isla, tiene que salvar a uno de nosotros. ¿A quién salvaría? ¿Reynoso, Fossati o Ibáñez? Me hacen unas preguntas, pero bien difíciles, pero yo lo sortearía. Sí, es buena. Lo agarraría y decía, ¿cuál es? Si sale caro o serio, porque... Sí. ¿Y qué club le va aquí del Perú? Yo soy hincha de Sport Boys de Callao. Eso que nunca viví en el Callao, pero soy del Sport Boys de Callao. Vale. Yo he nacido en Arequipa y no soy del Melgar. Entonces ya pues. Un mensaje final para nuestros jóvenes, de usted. Bueno, yo creo que los jóvenes, los niños son la esperanza del Perú, no solamente del Perú, de cualquier sociedad, ¿no? Y tienen que dársele todo el apoyo. Así como los jóvenes en un hogar, en una casa, el padre debe darles toda la facilidad, no darles todo lo que quieran, sino todo lo que necesitan para desarrollar. Entonces, el papá gobierno o el papá Estado debe darle todas las facilidades para que el joven pueda desarrollar todas sus habilidades, potencialidades, de tal manera de que tengamos jóvenes bien informados, jóvenes honestos, jóvenes con gran capacidad creativa y de desarrollo a nivel nacional. Muy bien. Gracias por sus palabras, doctor Medina. Ya con esto terminamos el programa por Virtual Televisión y Televisión Surimar TV. Nos vemos en la siguiente y no olviden que este programa lo pueden encontrar en las páginas oficiales medinarubio.com. Y sin nada más que decir, nos despedimos. Gracias por vernos y hasta luego. Porque el pueblo merece un médico que legisle con fe, neurocirujano de verbo preciso, que abrió cráneos como quien abre el hechizo. Estudió en Berlín, California y Lima, donde el saber se afina y la ética ilumina. Hoy, rodeado de historia, decide